Buenas noches, bienvenidos a esta segunda sesión síncrona del módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Hoy, domingo 17 de agosto del 2025, siendo las 21 horas, las 9 de la noche. Me permito presentarme de nueva cuenta. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy asesor en este módulo, lo repito, de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Vamos a dar unos segunditos en los que terminan de incorporarse los compañeros e iniciamos. Un segundito. Bueno, buenas noches de nueva cuenta. Bienvenidos de nueva cuenta a esta segunda sesión síncrona de este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Hoy domingo 17 de agosto del 2025, siendo las 21 horas, las 9 de la noche. En la sesión anterior, en la primera sesión síncrona, hicimos una sesión de encuadre. Nos referimos pues a las tres unidades. La unidad 1, que se refiere al derecho procesal administrativo y fiscal, la justicia administrativa en México. En esta pues vimos lo que era la lección 1, el derecho procesal administrativo, la lección 2, el proceso, procedimiento y principio, y desde luego el reto 1, que es las nociones del derecho procesal administrativo, que es un cuestionario. Vimos en unidad 1, lo referente al concepto, la naturaleza jurídica y las fuentes del derecho procesal administrativo y fiscal y la justicia administrativa en México. En la unidad 2, perdón, vimos el proceso administrativo referente a las partes, la demanda, la prueba y la sentencia. Y pues vimos de la lección 3 a la lección 6, que las partes en el proceso, dentro del proceso judicial, la demanda, la prueba y la sentencia, y lo referente al reto 2, que es la entrega de un archivo sobre el proceso judicial. Y vimos, además, dentro de esa unidad 2, lo que es el reto 3, que es el tema de incidentes en el proceso administrativo, con la lección 7, que es el incidente, que también estuvimos haciendo el desglose de cada uno de los retos, tanto del reto 2, como del reto 3, como del reto 4 y el respectivo reto 5. En la unidad 3 corresponde pues al reto 4 y el reto 5, los procesos especiales en materia administrativa y los recursos, viendo, entre otras cosas, los procesos especiales, lo que es la revisión y reclamación, entre otros procedimientos pues de inconformidad. Es importante pues que conozcamos pues los alcances de esta materia, de este módulo de derecho procesal administrativo y fiscal. Voy a retomar un poco el tema sobre el derecho procesal administrativo. ¿Cuál es el objeto? El objeto del derecho procesal administrativo es la solución de controversias. ¿Controversias de qué? Pues que se lleguen a suscitar en el ejercicio de la función pública, de la función administrativa del servicio público, cuando en su actuar el servidor público pueda llegar a afectar o lesionar los derechos, las atribuciones que tiene conferidas el particular, los derechos. Entonces, esa se da una solución de controversias a través de un proceso judicial que emita pues una resolución de un tribunal respecto de un caso expuesto. ¿Cuáles son las características de las controversias? Pues que derivan de una situación conflictiva entre un particular y la administración pública. Es preciso que conozcamos, ustedes ya vieron en el derecho constitucional que existen tres órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. ¿Para qué nos sirve esto? Para que identifiquemos cuál es el ámbito de competencia del ejercicio de las atribuciones que están conflictuándonos o conflictuándose con nuestro derecho. De ahí que se genere pues esta controversia y que tengamos que acudir ante un tribunal para la resolución de este caso que vamos a estar exponiendo, ya sea una instancia federal, una instancia estatal o municipal, dependiendo pues
el acto de autoridad que se esté generando. Les estuve compartiendo dentro de el material académico complementario acerca del servicio público y los actos de autoridad propiamente dicho. Hay un tema que se refiere, pues, que los servidores públicos son aquellos que realizan una actividad dentro de la administración pública federal, estatal o municipal, y esa función pública van a realizar la prestación del servicio o de la atribución que tiene conferida en distinto ámbito que tiene conferido, pero tiene que estar previsto en el ordenamiento descrito. Aquí llegamos a un tema importante, un tema toral, que es el principio de legalidad, que nos va a resolver muchísimos de los aspectos a fin de determinar si fue la actuación de la autoridad apegada o no a derecho. Es decir, el principio de legalidad nos dice lo siguiente: la autoridad puede hacer solamente aquello lo que la ley le prevea, lo que la ley le determine. En tanto que el gobernado puede hacer solamente aquello, perdón, el gobernado puede hacer todo aquello lo que la ley no le prohíba. Luego entonces, para el ciudadano, para el gobernado, todo lo que no está prohibido se entiende que está permitido. Pero para la autoridad no puede hacer más allá o más que aquello que lo que la ley le permite, le establece, le rige. En ese tenor, en este orden de ideas, la autoridad no puede hacer ni más ni menos, no puede hacer más, podría caer en un exceso del ejercicio de la función pública, podría caer en un abuso de la autoridad, no puede hacer menos, podría estar incurriendo en responsabilidad administrativa o algún otro tipo de responsabilidad en el marco de el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, que reciben su remuneración por el recurso público. Ok, entonces, aclarado esto, ¿cuál es el concepto de ese derecho procesal administrativo? Pues es el estudio de las normas jurídicas que rigen el proceso judicial en contra de la administración. Va a marcar las pautas normativas que regulan las contiendas entre un ciudadano y una autoridad de la administración pública, ya sea del orden federal, ya sea del orden estatal, ya sea del orden municipal. La naturaleza jurídica del derecho procesal administrativo. El proceso jurídico del derecho procesal administrativo genera actos secuenciales, es decir, tendientes a resolver una controversia entre dos partes, con el objeto de emitir un acto judicial de una autoridad que es imparcial e independiente. La naturaleza jurídica del derecho procesal administrativo es de carácter declarativo. Interviene un órgano jurisdiccional, declara la existencia de un derecho, en caso de duda o incertidumbre, es cuando intervienen ellos. Sigue, pues, dentro del derecho procesal administrativo un proceso judicial. Un ciudadano hace valer su derecho para ejercer su defensa contra actos y procedimientos de carácter administrativo que le causen algún perjuicio. Puede ser, por ejemplo, una infracción de tránsito, una clausura a su establecimiento, una multa que le impongan, una no devolución de un recurso ya, de dinero que se haya pagado, etcétera. Las fuentes, el lugar de donde se originan los ordenamientos en materia administrativa, pues desde luego pues está la Constitución, pero por encima también de la Constitución, reconocidos en ese mismo nivel, pues están los tratados internacionales, las leyes federales y tratados internacionales que tienen ese estatus de reconocimiento. La ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, ¿sí? Por ejemplo, está la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, entre otras, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, ¿sí? Bueno, entre otras cosas. Hay otro aspecto también muy importante, que es el que podamos distinguir las diferencias entre lo que es un proceso, lo que es un procedimiento. El proceso es un juicio per se, es decir, es un juicio en sí mismo, en tanto que el procedimiento es la forma en que se va a llevar ese juicio, ¿sí? Entonces, podemos decir que el proceso es en términos generales, es la generalidad, en tanto que el procedimiento es la especie, es decir, la forma en que se va a llevar ese juicio. Cuando hablamos del procedimiento, se va a integrar por diversos actos procesales específicos y secuenciales direccionados a cumplir un determinado fin jurídico. Entonces, cuando hablamos de un proceso, hablamos de un juicio en sí, pero cuando hablamos de un procedimiento, nos vamos a referir a la forma en que se va a llevar ese juicio. Un procedimiento, por ejemplo, puede ser
a través de un juicio ordinario, puede ser a través en la vía sumaria, puede ser en la vía, no sé, por ejemplo, o cuando se dé una resolución exclusiva de fondo, que son ya los procedimientos. Un procedimiento, pues, es un conjunto de formalidades externas, de trámites y ritualidades establecidos por el legislador para los efectos de que se desarrolle un proceso. Entonces, el procedimiento es la serie de, secuencialmente hablando, de mecanismos que se tienen que ir desarrollando y accionando para que ese engranaje completo que se llama proceso, que se llama juicio, pueda llevarse a cabo. Entonces, dentro del procedimiento, pues puede amparar la presentación de una demanda, la presentación de una contestación de la demanda, la presentación de una etapa de instrucción que implica, pues, el ofrecimiento, la admisión y el desahogo de las pruebas, el desahogo de audiencias, una audiencia final y que se dicte una sentencia. Y después de que se dicte la sentencia, todo el procedimiento que se tiene que seguir a efecto que se dé cabal cumplimiento a la resolución administrativa, a la sentencia. Y entonces, en su conjunto, se esté cumpliendo con el proceso, que es el juicio en sí. Entonces, si hablamos de un procedimiento, pues es esa serie de consecutivos que se tienen que ir desarrollando, que se tienen que ir abordando a lo largo de este mecanismo previsto por el ordenamiento jurisdiccional para que se logre desahogar a cabalidad ese proceso como tal. Cabe la pena mencionar que una vez que se da esa secuencia, se da ese desahogo, pues culmina con una sentencia. Pero también puede haber resoluciones a lo largo de todo ese proceso, que son resoluciones incidentales, que también ese es un tema por ahí que ustedes ya debieron de haber estado abordando o que, bueno, vamos a estar abordando entre otros casos. Hay algunos otros aspectos que son principios del procedimiento, por ejemplo, el principio de audiencia. En el principio de audiencia, para que un proceso sea justo, en cada una de sus etapas, las partes tienen que ser oídas, tienen que hacer llegar al juzgador todos los argumentos de cada una de sus posiciones procesales, en virtud de que no se pueden ser afectados por una resolución judicial sin que en el proceso se haya dado la oportunidad a las partes de ser oídas. El principio de audiencia, pues, es muy importante porque incluso puede estarse violando una garantía procesal, una garantía procedimental, porque no se dio el principio de audiencia. No te dio la oportunidad de que te escuchara, te atendiera el juzgador lo que tú estabas planteando. También hay otro aspecto muy importante y que debemos de atenderlo porque también son cuestiones no solamente incidentales, son de fondo, que es la igualdad. Es otro principio en donde precisamente debe haber un equilibrio de oportunidades de defensa que debe existir entre ambas partes, tanto en la autoridad que está defendiendo para sostener su acto de autoridad y quien se está inconformando en contra de ese acto de autoridad. Toda oportunidad de alegar o de probar que se conceda a una de las partes necesariamente debe tener su correspondencia para la otra. Entonces, si uno está precisamente ofreciendo un pliego de posiciones respecto de una testimonial, en ese caso también la contraparte pues también puede hacer preguntas directamente respecto de eso e incluso también respecto de un peritaje, también tiene derecho a presentar su propio perito. Hay otro principio que es el de imparcialidad, que incide en el hecho de evitar que las actuaciones de las partes en un proceso judicial sean arbitrarias y sean desiguales. Se puedan crear beneficios para una de las partes o bien se llevan a cabo sin razón ni justicia. De ahí que la imparcialidad se aboca a la justicia, equidad e igualdad que debe existir en un proceso judicial. Hay otro aspecto que también es muy importante y que lo vamos a estar escuchando a lo largo de todo esto, derecho procesal, administrativo y fiscal, que es el principio del debido proceso. El principio del debido proceso es que todo proceso requiere apegarse a los postulados enunciados en la norma jurídica, de lo contrario, el proceso carecería de legalidad. El debido proceso, pues, implica que se siga todo lo previsto en el procedimiento, cada una de las etapas, cada una de las fases, los términos, los plazos, las características para que se desarrolle, para que se desahogue ese procedimiento, para que se cumpla el proceso, que es el juicio per se. Es seguir, pues, el debido proceso.
puede haber una afectación entonces que puede ser algo de fondo, ¿sí? Porque violó el principio del debido proceso. Espero que quede claro. Y hay otro principio que decíamos que es el de legalidad. El principio de legalidad va concatenado o bien se relaciona con el hecho de que el procedimiento debe encuadrarse en un marco de respeto absoluto a la norma jurídica. ¿Qué implica esto? En la medida de que el órgano jurisdiccional se apegue a las normas de orden jurídico, el procedimiento estará revestido o investido de legitimidad. Ese principio podemos decir que es uno de los rectores del procedimiento, en atención a que de él se desprende la validez jurídica de un proceso judicial, cuando se siguió el principio de legalidad, que también está concatenado pues con el principio del debido proceso, que está concatenado con el de audiencia, de igualdad, de imparcialidad, entre otros aspectos por demás relevantes, por demás importantes. Hay otro tema también dentro del tema que estamos viendo del procedimiento administrativo y fiscal, que son las partes en el proceso. Además de lo que vimos, pues ya lo que es como una especie de introducción al proceso administrativo y fiscal, lo que es el proceso, lo que es el procedimiento, lo que son los principios, entre otras cosas. Y se refiere a las partes en el proceso. En el derecho procesal administrativo, como en algunas otras ramas del derecho, las partes son los sujetos que tienen intervención en el proceso, los sujetos que tienen intervención en el proceso. En la mayoría de las normas jurídicas hablamos de el actor, el demandado, el tercero que tiene un derecho incompatible con las pretensiones del actor, que si se le cumple o se le otorgan los derechos o las pretensiones a la parte actora, pueden verse afectados los derechos del tercero. Por eso hablamos de un tercero con un derecho incompatible con las pretensiones del actor. Las partes en el proceso, pues, son aquellas que intervienen y el tercero que tenga interés en el proceso. Generalmente las partes en el proceso administrativo, como decíamos, son el actor, el demandado y el tercero. El actor precisamente es quien está demandando, el particular que está demandando, el demandado, que sería la autoridad la autoridad, y el tercero, pues sería el que podría ver sus derechos afectados, ¿sí? Luego, entonces, la autoridad jurisdiccional no es parte dentro del proceso, es un ente independiente, autónomo, imparcial, que va a conocer todos los elementos que se le estén aportando para pronunciarse de fondo, ¿sí? Dice un principio general del derecho respecto de la función jurisdiccional. Dame los hechos que yo te daré el derecho. Entonces aporta todos los elementos para que la autoridad jurisdiccional se pronuncie al fondo respecto de lo peticionado por la autoridad, ¿sí? Las partes, pues, es la persona que adquiere los derechos y obligaciones que nacen de una determinada relación jurídica que ellos crean. Y pueden ser parte del procedimiento administrativo todos los sujetos de derecho con capacidad civil, ya sean personas físicas o personas jurídicas colectivas o también llamadas personas morales. ¿Cuáles son las partes en el proceso? De acuerdo con el código, a nivel federal, es el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que es el demandante, los demandados que tendrán ese carácter, la autoridad que dictó la resolución impugnada, la que se está impugnando, el particular a quien favorezca la resolución, cuya modificación o nulidad pide la autoridad administrativa. En su caso, si fuera de naturaleza fiscal, pues podría ser el jefe del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, o el titular de dependencia u organismo descentralizado, por ejemplo, que sea parte en el juicio. En el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, por ejemplo, está el artículo 250 del COPIJA, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. Las partes son el actor, el demandado y el tercero, ¿sí? El derecho procesal administrativo, en el derecho procesal administrativo, el actor es quien impulsa la acción procesal, interponiendo una demanda, de acuerdo con el 251 fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, tendrán ese carácter quienes, por los particulares que sean afectados en sus derechos, en sus bienes, en su patrimonio, en su pecunio, por un acto o resolución administrativa. Será demandada la autoridad que emita o intervenga en la ejecución de un acto administrativo. Por ejemplo, puede ser que una autoridad
emita un acto administrativo que lesiona o perjudica tus derechos y otra autoridad sea la que ejecute, que estaría lesionando, perjudicando tus derechos, tus intereses. Estarías demandando la nulidad del que está constituyendo esa afectación, que está ordenándolo, pero también estarías demandando la nulidad respecto del que lo está ejecutando o cumplimentando. Entonces, una sería la autoridad ordenadora, otra sería la autoridad ejecutora, ¿sí? De ese mandato, de ese ejercicio de la función administrativa. Y bueno, pues lo que decía después del tercero, que pues es aquel que puede verse afectado con la revocación o con la modificación de ese acto de autoridad. Vale la pena mencionar que los actos de autoridad, la propia autoridad no puede revocar sus propios actos en sede administrativa. Tiene que estarse, ya sea generando un nuevo acto de autoridad, pero que sería distinto, o bien interponerse, un recurso administrativo ante la propia autoridad, pero conocería el superior jerárquico y podría estar confirmando, modificando o revocando el acto de autoridad emitido por el inferior jurídico, inferior administrativo. O bien, directamente irse ante el Tribunal de Justicia, ¿sí? Para que conozca ya en sede jurisdiccional acerca precisamente de este recurso en contra de ese acto de autoridad. Hay un principio que es el principio de optatividad, que es a lo que me refiero. La optatividad del recurso de revisión ante la propia autoridad emisora del acto y posteriormente la interposición de la demanda ante el tribunal. El principio de optatividad implica definir la estrategia a elegir en cada litigio, así como la importancia de identificar a las partes que intervienen en el proceso administrativo. Me refiero, cuando las leyes o reglamentos de los distintos órdenes de gobierno establezca algún recurso o medio de defensa, será optativo, potestativo, será optativo, para el particular agotarlo o no, o bien intentar el juicio contencioso administrativo. Es decir, puede ser que acudas ante la propia autoridad o bien ya te vas directamente al contencioso administrativo en sede jurisdiccional. Vamos a pensar que te solicitas una licencia de construcción, tienes un terrenito y vas a solicitar una licencia para que se te permita construir un local. Resulta que se te niega la licencia de construcción porque tienen planeado cambiar el uso de suelo para que sea solamente habitacional. Pero resulta que en el momento en que tú lo estás solicitando está la posibilidad, está la viabilidad, está la factibilidad de que te puedan emitir esa licencia de uso de suelo para que tenga un giro comercial. Es decir, no existe la imposibilidad, no existe la incompatibilidad. ¿Qué es lo que existe? Pues una proyección para que en un futuro se haga solamente área habitacional. Pero en ese momento en que lo estás solicitando, no tienen el fundamento para negártelo. Vamos a pensar entonces que tú tienes la optatividad de inconformarte con el superior jerárquico bueno, lo presentas ante la propia autoridad que te lo negó y conocerá el superior jerárquico. Pero la optatividad implica que digas, pues ya no les voy a estar diciendo a ellos, si ellos traen esa idea, pues va a ser ocioso, va a ser una pérdida de tiempo, decirles, vuelve a revisar lo que ustedes mismos dictaron para ver si cambian de opinión. Pues es prácticamente una insensatez y vas a decir, pues directamente me voy ante la sede jurisdiccional para que ellos me resuelvan, para que ellos me determinen si es viable o no lo que me están diciendo. ¿Sí? Y así pues se recibe directamente en sede jurisdiccional. Entonces, la optatividad en el derecho procesal administrativo es una posibilidad para el actor y no es obligatorio de este agotar los medios de defensa que existen o que se prevean ahí directamente. Dicha facultad se encuentra prevista en el derecho positivo federal y también en el de cada entidad federativa y en la reglamentación municipal. Y por lo tanto, no se pueden interponer ambos medios de defensa a la vez. Si ya te fuiste por este recurso de naturaleza administrativa en sede administrativa, pues espera que te resuelvan ellos mismos y después te puedes ir al el de sede jurisdiccional. No puedes decir, pues los voy a meter simultáneamente, a ver cuál me resuelve primero, a ver cuál pega primero y a ver cuál me resuelve de manera más favorable. ¿Para qué? Para quedarme con el que me resuelva de manera más favorable y el que me pudiera llegar
a resolver de manera poco favorable, pues no le hago caso. No, aquí es la optatividad, pero si una vez que ya te decantaste y elegiste una de las vías, tienes que agotarla hasta que se lleve a su finalización. Espero que esté claro este tema y también pues es un tema por demás interesante y que bueno, pues yo recuerdo en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, pues nos tocaba resolverlo, nos tocaba revisarlo y nos tocaba validarlo y sí, llegué a sobreseer, llegué a dar una terminación anticipada porque me daba cuenta de que inconformidad se estaba tramitando en sede administrativa. Entonces, había una litis pendencia, había una litis que se estaba, un proceso, perdón, con su procedimiento que se estaba desarrollando y había que respetar porque se había iniciado primero allá en la sede administrativa, por ejemplo, municipal, y entonces pues yo no podía entrar al estudio en el tribunal. Y otro aspecto por demás importante dentro del proceso, dentro del procedimiento directamente, es un aspecto muy relevante, muy interesante, que es la demanda. La demanda, pues, es una petición en términos generales. Una petición en términos generales y en el derecho procesal administrativo podemos decir que es el acto en el que se indica, con el que se inicia, perdón, el proceso contencioso administrativo. Es el acto por el que se inicia en el proceso contencioso administrativo, directamente se acciona esta ingeniería, este engranaje, a través de la demanda, en donde el actor formula sus pretensiones ante la instancia jurisdiccional. Puede ser ante la instancia administrativa, pero bueno, voy a enfocar en la instancia jurisdiccional. De ahí la importancia de conocer sus elementos, los requisitos de la demanda, las formalidades que se deben de atender y los términos para su interposición. Requisitos para interpolar de demanda, pues los encontramos en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado. En este caso, pues para el Estado de Guanajuato. La regulación genérica habla en el sentido de que en los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se atenderán las disposiciones de la ley federal, donde se prevé la interposición de la demanda por dos vías, la tradicional y el sistema de justicia en línea. También, por ejemplo, en la jurisdicción, en el ámbito competencial estatal, también está la interposición de la demanda, ya sea en la vía tradicional y a través del sistema de juicio en línea. Y está también la jurisdicción contencioso ordinaria y la sumaria, en donde se establecen ciertos requisitos para que sea procedente, ya sea en la vía ordinaria o ya sea en la vía jurisdiccional. Y eso están previstos en el artículo 13, 14 y 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La demanda, ¿qué particularidades tiene? Hay un aspecto muy importante en la demanda que conviene citar y que conviene que conozcamos, que es un tema muy importante, que es el de la suspensión. En la demanda habíamos dicho que no es otra cosa sino la formulación de las pretensiones ante la instancia jurisdiccional. Hay otro aspecto que es la suspensión. La suspensión es una facultad que tiene el actor para que el acto no se ejecute en tanto no se resuelva la demanda. Es decir, permanece interrumpido el procedimiento para que no se siga desarrollando y se lleve a término, a finalizar el proceso, que es el juicio per se, el juicio en sí. Gramaticalmente hablando, pues, implica suspender, paralizar, impedir, paralizar lo que está en actividad, es decir, se detendrá pues el nacimiento de una nueva o que te varíe las condiciones previstas directamente en los ordenamientos. En su caso, la suspensión es una medida cautelar, ¿sí? Es decir, de manera casuística, vamos a revisar el tema y vamos a impedir que se sigan gestando y generando posibles acciones, posibles situaciones que pudieran beneficiarte, que pudieran perjudicarte, o ya sea a la propia autoridad. La suspensión, pues, la otorga el juzgador y la puede decretar a solicitud de las partes, o bien puede hacerlo de oficio para que no quede sin materia el juicio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un daño grave e irreparable a la misma, tanto para las partes o a la sociedad,
con motivo de la tramitación de un proceso. Es importante mencionar, yo recuerdo, me llegaron a interponer algunas demandas, en donde presentaron algunas demandas y yo veía, por ejemplo, que era respecto de una demolición, pero de un inmueble que tenía cierto valor histórico, artístico, cultural, no estaba catalogado pues por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y de manera provisional, de manera cautelar, yo determiné otorgar la suspensión para efecto de que se interrumpieran los trabajos de demolición de esa finca hasta que hiciera una determinación de si efectivamente el daño que tenía la construcción era un daño estructural que ponía en riesgo a la propia sociedad, a la colectividad, y que se hiciera una evaluación para determinar si efectivamente pues el daño que tenía, por ejemplo, la construcción pues era irreparable, era irremediable. En cuyo caso, bueno, se podrían estar determinando algunas otras consideraciones. El objeto, pues, de la suspensión, pues, es impedir al demandante, durante el tiempo que dura el proceso, los perjuicios que el acto impugnado pudiera traer con motivo de su ejecución. Los requisitos para la solicitud de la suspensión y su otorgamiento, pues, están previstos directamente en la ley federal y en el COPIJA. Y en algunos casos, también es dable mencionar que se puede estar pidiendo una garantía. ¿Para qué? Para asegurar ese daño que eventualmente se pudiera estar generando con la interrupción de ese acto. Y bueno, pues hay otros aspectos como se refiere a la notificación, como son los plazos. Y aquí es importante también mencionar cuál es la diferencia entre el término y el plazo. ¿Por qué? Porque a veces de manera indistinta mencionamos el concepto de plazo y término como si fuera algo similar, como si fuera lo mismo. El plazo, pues es el convenido, es el término o tiempo señalado por una cosa. Una de las modalidades a que puede estar sujeta una obligación es el plazo o término, definido como un acontecimiento futuro de realización cierta, al que está sujeto la eficacia o extinción de una obligación. Así pues, el término es el momento que ha de cumplirse o extinguirse una obligación, es el fin del plazo. El plazo es el lapso en el cual se puede realizar. Por ejemplo, vamos a pensar que tienes que realizar, por ejemplo, el pago de tu colegiatura de aquí de la universidad. Vamos a decirlo, por ejemplo. Y que lo tienes que realizar, el pago de la colegiatura, entre el día 10 y el día 15. Ese es el plazo, que es el lapso en el que se puede estar cubriendo con esa obligación. Entre el día 10 y el día 15. Y el término es cuando finaliza el plazo. Entonces, si decimos que el pago de la colegiatura va a ser entre el día 10 y el día 15, ese es el plazo. El término sería el día 15. A partir de ahí ya entraría, por ejemplo, el pago de la mora o sería exigible, por así decirlo. O por ejemplo, el pago de tus contribuciones, de tus impuestos, los tienes que realizar entre el día primero y el día 20. A partir del día 21 ya será exigible. El plazo que tienes para realizar el pago es entre el día primero y el día 20. El día 20 termina, ¿sí? Ese plazo e inicia, pues, ese es el término para que sea exigible, ¿sí? Entonces, el tiempo o el espacio para que se pueda realizar, para que se pueda concretar, ese es el plazo, y una vez que se vence ese plazo para su cumplimiento, es cuando fenece, pues, y entonces podemos decir que es el término, que es el fin del plazo. Y bueno, pues está también temas como la contestación de la demanda, mediante el cual, pues el demandado tiene la oportunidad de argumentar lo que a su derecho proceda, lo que a su interés convenga, para contravertir los agravios o conceptos de impugnación hechos valer por el actor o por la parte demandante. Si en la contestación se incluyen aspectos novedosos que no habían sido previstos de manera inicial en la demanda, pues se puede dar la ampliación de la demanda. La ampliación de la demanda y la contestación. Es una etapa del proceso ordinario, el objeto en donde el demandante pues pueda debatir sobre aquellas circunstancias. Entonces, ahí en este proceso, en esta ampliación, va a pronunciarse sobre ese aspecto, que es algo pues también que está previsto ahí en lo que se estuvo estudiando. Y para finalizar, esto que estamos viendo el día de hoy,
hay un elemento también muy interesante que es el referente al de la prueba. La prueba podemos decir que es el medio para que las partes acrediten sus acciones o sus afirmaciones. Decimos que la prueba es la obtención del cercioramiento que va a realizar el juzgador acerca de los hechos discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento necesario, que resulte necesario para llevar a la convicción y precisamente llegar a la verdad del hecho que se está planteando. La prueba es la verificación o confirmación de las afirmaciones de hecho expresadas por las partes, de tal suerte que estará sujeto a prueba los hechos que se están aportando tanto en la demanda como en la contestación. No estará sujeto a prueba el derecho, porque el derecho está constituido en la norma y no hay que probarlo. Lo que se está probando y sujeto a demostrar la autenticidad o veracidad de lo afirmado es lo que se estaría sometiendo a prueba, tanto por la parte actora como por la parte demandada. Es importante mencionar que los juicios ante el tribunal, tanto el actor que pretenda que reconozca o que se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar esos hechos de los que deriven su derecho y la violación de los mismos, cuando esos consisten en hechos positivos y el demandante de sus excepciones. Es decir, cada quien va a acreditar ante la autoridad jurisdiccional aquello que le resulte favorable a sus pretensiones, utilizando pues la carga de la prueba. Serán admisibles toda clase de prueba, excepto la confesional a cargo de las autoridades, mediante la solución de posiciones. Es decir, solicito que se admita la prueba confesional del director de desarrollo urbano mediante esta serie de preguntas donde ahí se va a determinar que él va a estar confesando la verdad para que se acredite pues ese atropello. No se puede admitir, no se puede ofrecer la confesión a cargo de las autoridades. Y el tema también es un tema muy importante, muy relevante, que es el de las pruebas supervenientes. Las pruebas supervenientes deberán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este caso, se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de 5 días exprese lo que a su derecho convenga. La prueba superveniente es la que se genera con posterioridad a la presentación de la demanda o con posterioridad a la presentación de la contestación de la demanda. Es un elemento probatorio que va a servir para reforzar lo que estamos diciendo, tanto como la parte actora como la parte demandada, pero que se presentó y que no se tenía en el momento en que se presentó la demanda o en el momento en que se presentó la contestación de la demanda. Es una prueba que se genera con posterioridad, pero que ayuda a la resolución de fondo. ¿De qué? Del proceso, del juicio per se. Entonces, el procedimiento prevé la posibilidad de que solamente se pueden estar presentando con posterioridad las llamadas pruebas supervenientes. Esos, pues, pueden llegar a tener un aspecto muy relevante, muy interesante para este caso en concreto, para este caso en particular. Y bueno, pues yo les estaría recomendando, entre otras cosas, que pongan especial interés, que pongan especial atención en la integración de lo que es la administración pública, tanto federal como estatal y municipal, que conozcan los tres órdenes de gobierno, el orden federal, el orden estatal, el orden municipal, la división de poderes tanto en el ámbito federal, el ejecutivo federal, el legislativo federal y el judicial federal. Es importante que conozcan cómo se integra la administración pública federal para que conozcan, entre otras cosas, cuál es el ámbito competencial, den una lectura precisamente a cuáles son las atribuciones que tiene tanto el Poder Ejecutivo Federal como el Poder Legislativo Federal, como el Poder Judicial, a nivel estatal también el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial local o estatal, y a nivel municipal no hay división de poderes, pero sí las atribuciones o facultades que tiene el ayuntamiento y lo que es la administración pública municipal, ya sea centralizada y descentralizada, y desde luego las desconcentradas. Y lo mismo para la federal y estatal, lo que es la administración pública federal, la administración pública estatal, ya sea descentralizada y la centralizada y las desconcentradas, que no es otra cosa sino el gabinete legal y gabinete empleado. Espero con este breve esbozo que les estuve realizando en materia procesal, administrativa y fiscal, pues haberles ayudado, haberles generado
ese interés en esta materia que es muy bonita, muy interesante, lo que es el proceso administrativo y fiscal. No se nos vaya a olvidar lo que es el proceso, lo que es el procedimiento y esto que les estuve comentando. Les repito mi nombre, soy José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, soy su asesor en este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. En esta segunda sesión síncrona, hoy domingo 17 de agosto del 2025, que dio inicio a las 21 horas, a las 9 de la noche. En este módulo, yo les deseo el mejor de los éxitos y en el de su licenciatura en Derecho. Les mando un abrazo, que tengan un excelente día. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.